y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señores dirigentes sindicales, empresariales, sociales que hoy nos acompañan, señores empresarios, adjudicatarios de las distintas obras del Plan Procrear, amigos y amigas. Hoy estamos lanzando el plan de viviendas más ambicioso del que se tenga memoria aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se extiende el aplauso de los de abajo. 4.613 viviendas están en ejecución y hoy estamos adjudicando, hemos firmado los contratos con distintas empresas, como ustedes podrán haber visto, los que no lo vieron, porque recién están en la cadena nacional, son más de 7, 8 empresas las que han firmado por 3.841 nuevas viviendas para la ciudad de Buenos Aires que favorecerán a más de 15.000 porteños y además en zonas históricamente relegadas de nuestra ciudad, como es el sur de nuestra ciudad, en Parque Patricios y Pompeya. Pompeya y con 22 hectáreas que se dio el gobierno nacional en este problema grave que tenemos los argentinos, que es la falta de tierras para edificar. Bueno, también no solamente hacemos las viviendas, no solamente proveemos la solución habitacional, sino que también proveemos el terreno para que pueda hacerse aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que una muy buena noticia para todos los porteños. Llevando ya en la ciudad de Buenos Aires más de 4.600 viviendas. También en la hermosa y querida ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, estamos hoy firmando la adjudicación del contrato de 362 viviendas que van a favorecer a más de 1.200 barilochenses, 1.200 rionegrinos también, y que se suma al plan ya con 670 viviendas en marcha. También hemos firmado el acuerdo con las empresas respectivas. Procrear que, si bien el anuncio hablaba que tenemos 108.000 en marcha, en realidad este video fue hecho hace 4 días. Hoy ya son 110.000 viviendas las que están en marcha y eso marca un poco la velocidad que está adquiriendo el programa a partir, bueno, de que obviamente los primeros momentos de todo plan que se pone en marcha y que constituye sin lugar a dudas el plan de viviendas más importante, no solo en los 125 años de historia del Banco Hipotecario, sino también de nuestra historia. Tengo el honor de decir que superamos lo que hasta ahora, superando lo que hasta ahora había sido el plan de viviendas más ambicioso en toda nuestra historia, que era el plan Eva Perón. Bueno, estamos adelantados a esto y este año, 2014, estamos pensando en incorporar 100.000 viviendas más, con lo cual estaríamos realmente batiendo récord. La meta es ambiciosa, pero bueno, para los que no tienen ambiciones, nosotros tenemos ambiciones y de las buenas, de lograr cada día mejores cosas. También quiero anunciarles hoy a todos los argentinos que el Gobierno de la Nación Argentina ha dispuesto
aumentar en un 40% la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo, reitero que a partir del mes de junio va a pasar de 460 pesos a 644 pesos por cada niño, niña o adolescente argentino. Esto también para embarazo, por supuesto la asignación universal por embarazo también tiene el mismo aumento del 40%, y esto beneficia a 3.414.759 niños y a 1.887.000 familias, casi 2 millones de familias. Y en el caso de las asignaciones por hijo, a más de 80.000 mujeres que van a tener este beneficio. También las asignaciones familiares de los trabajadores registrados van a aumentar. El primer tramo aumenta exactamente igual que la asignación universal por hijo, 40%. Esto beneficia a niñas, niños y adolescentes por 1.833.379 y llega a más de 1 millón de familias. Para ser más precisos, a 1.025.489 familias. Mañana, seguramente, el señor director del ANSES en conferencia de prensa va a explicar cómo se mueven los rangos. Para el segundo grupo, o sea, los trabajadores que ya ganan un poco más, el aumento va a ser del 35%, pasando de 320 pesos a 432 pesos la asignación universal por hijo, llegando a beneficiar a 713.000 niñas y niños adolescentes y llegando a más de 400.000 familias. El tercer grupo, que gana siempre un poco más que el resto, el 30% de las asignaciones que pasan de 200 a 260, beneficiando a 640.204 chicos, chicas y adolescentes y a más de 370.000 familias. El grupo último, el grupo 4, la categoría 4, que son los que más ganan, un 20%, pasando de 110 a 132 y llegando a más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes y a más de 600.000 familias. Esto significa un récord, porque también hay aumento para lo que son pensiones, para lo que son también asignaciones, ¿cómo? Sí, para los jubilados. Esto sí, las asignaciones para los jubilados, porque hay jubilados que también cobran asignaciones familiares. Bueno, está en la ley. Llegamos al récord histórico de asignaciones familiares con 7.907.095 asignaciones familiares que se pagan en la República Argentina. El 60% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país con cobertura social, ya sea por trabajo registrado o por asignación universal por hijo.
Lo que es importante recalcar también que todos, de alguna manera, todos los trabajadores registrados, porque los trabajadores registrados que superan determinado nivel salarial tienen deducción por parte de la AFIP por cada uno de los hijos, con lo cual se recibe por vía directa o por vía indirecta. Así, los distintos rangos reciben descuentos por hijos de 198 pesos, de 244, 248 y 252. Este incremento significará llevar la erogación total que pagan los argentinos a través de su gobierno, a través de su Estado, a más de 55.000 millones de pesos únicamente en asignaciones familiares. Esta disposición que hemos tomado incrementa, que estaba en 40.000 aproximadamente el egreso, en más de 15.000 millones de pesos de aporte del ANSES precisamente a la mayor y mejor cobertura social de todos los argentinos y fundamentalmente de sus niños y adolescentes. La evolución que ha tenido este formidable instrumento, qué bueno es recordarlo, lo pudimos hacer a partir de que el Estado recuperó la administración de los fondos que estaban en manos de las AFJP, recursos que eran de los trabajadores. Si no, esto no se podía hacer. Era discurso, promesa, o lo que es peor, mentira e hipocresía. La evolución del 2011 ha sido formidable. De los 21.000 millones que pagábamos en el 2011, a 24.000 en el 2012, a 33.000 en el 2013 y por lo tanto hoy estamos en estos porcentajes. Yo quiero, ahí están la evolución que se ha tenido hasta el 2013, pero a mí me gustaría, por favor, el próximo cuadro, que es muy importante, ese. Si ustedes observan, hay dos barras, la barra verde y la barra azul. La barra verde es la transferencia del ANSES por hogar con relación al ingreso total familiar. Entonces, miren la neutralidad que tenía la barra verde, perdón, es la azul. Miren lo que es el ingreso, ¿cómo aumentó la participación del ANSES? Estoy diciendo, mi querido, escúchame. Fíjense, si nosotros no hubiéramos, por eso digo que esto no es magia. A ver si funciona esta cosa. No funciona. Esto es un láser y no funciona por la pantalla. Sí, pero no voy al LED. No voy al, ven al LED, en el LED ahí se va, muy poquito. Bueno, ven, si nosotros no hubiéramos recuperado la administración de las AFJP, la participación del ANSES es neutra en el ingreso familiar. Ahí está dividida la sociedad en los 10 deciles. Cada uno de estos deciles representa 4 millones de argentinos. Los 10 deciles se dividen en 40, 10 deciles cada uno. Obviamente, el primer decil es el de menores ingresos, después el segundo van subiendo hasta el último decil. Fíjense el efecto redistributivo en el ingreso total que tiene la ANSES desde el decil más bajo y más pobre al decil más poderoso y más rico de la República Argentina. Y esto se pudo hacer precisamente porque se recuperaron las AFJP. Por lo tanto, en economía no es neutro. Esto revela claramente cómo tiene el efecto redistributivo la participación del ANSES a través, esto es asignaciones, esto es jubilaciones, esto es pensiones no contributivas. Fíjense el efecto redistributivo que tiene en los 40 millones de argentinos distribuidos, de los que menos tienen a los que más tienen. La barra azul es el ingreso con la ANSES. Si no, hubiera sido absolutamente neutral la participación de las contribuciones patronales y de los aportes personales de los trabajadores. Por eso es muy importante el tema de la administración. El segundo, por favor, que también es muy importante.
porque hay mucho mito en la República Argentina. ¿Cómo se componen los recursos corrientes del ANSES? Por supuesto, el primer recurso son los aportes y contribución de los trabajadores. Representan el 60% del total del ANSES. Ahora, de los recursos tributarios, el segundo, con 17,5, es el impuesto al valor agregado. Quiero detenerme un minuto sobre el impuesto al valor agregado, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que lo pagan todos. Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los que ganan mucho, los que ganan poco, el que está desocupado. Todo aquel que va a comprar tiene que pagar IVA. Impuesto a las ganancias lo pagan únicamente los que tienen un determinado nivel de ingresos. Y fíjense ustedes que el segundo ingreso para conformar los fondos del ANSES es el impuesto a las ganancias, casi con el mismo rango que el IVA en un 16,6%. Luego viene sobre combustibles 2,7% y luego ustedes observen que es absolutamente mínima. Por eso, tocar los impuestos que conforman el grueso de la masa del ANSES impacta negativamente en los jubilados, en las asignaciones universales y en todo absolutamente, porque son estos los tres recursos. Y lo vamos a ver más claramente en otro, aquí está. Normalmente se le dice a los jubilados, no, utilizan los fondos de los jubilados para cosas que no corresponden. Bueno, de todo lo que ingresa el ANSES, ¿se acuerdan que los recursos de los trabajadores eran el 60%? Bueno, lo que es jubilaciones y pensiones exactamente, se lleva el 77,7% del total del ANSES. Para decirlo más claro, de cada 100 pesos, 77 pesos se los llevan jubilados y pensionados. Acuérdense que los aportes eran del 60%. Si no tuviéramos IVA y ganancias, no les alcanzaba a los jubilados y pensionados para tener el nivel de jubilaciones y pensiones que tienen hoy. Fíjense también, por favor, volver al anterior porque es importante, que hay un 9,9 de pensiones no contributivas. Ojo, yo cuando hablo del 77,7 hablo estrictamente de pensiones y jubilaciones, no hablo de las pensiones no contributivas, en las que están, por ejemplo, los veteranos de Malvinas, los discapacitados, aquellos que tienen la madre más de 7 hijos, y toda la gente que necesita una cobertura especial. Bueno, esas pensiones no contributivas, que los legisladores también la conocen muy bien, porque hubo una época en que los legisladores la repartían a troche y moche, y no quiero hacer ninguna crítica ni recordarle nada a nadie, pero representan casi el 10% de lo otro que se va del ANSES. Esto para que todos tengan memoria y todos nos acordamos, porque de repente somos desmemoriados los argentinos. La asignación familiar y prestación por desempleo es 4,85, 4,96 la asignación universal por hijo, y la administración incluye transferencias a la FIP, es del 2,56. Volvamos al billetito, porque el billetito siempre te das más cuenta de las cosas. Mirá, ahí está. 77,70 pesos de ese billetito se van únicamente, por cada uno de esos que ingresa al ANSES, se va en jubilaciones y pensiones. Y el otro 10% en pensiones no contributivas. Digo yo, ¿no es una tarea realmente solidaria entre argentinos contribuir con esos chicos de los que tanto se habla, de esos adolescentes de los que tanto se los utiliza y se los disfraza, contribuir para que realmente esto no fue casual tampoco. Vamos ahora a la otra realidad. ¿Con qué lo hacemos? Con lo que creamos, que es el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, el fondo del cual se conforman todo el acervo patrimonial del ANSES, que ha crecido en forma exponencial
desde que el Estado recuperó por ley esa administración. En valor en pesos creció un 291%, de 98.224 millones de pesos que tenían las AFJP, hemos pasado a tener 383.000, con una diferencia. Al momento de tomar la administración de las AFJP, el 60% de las jubilaciones las pagaba ya el Estado. Las AFJP solamente pagaban la crema de las jubilaciones y pensiones, le hacían préstamos a las compañías, por eso tenemos muchas acciones de importantes compañías argentinas, lo cual nos pone muy contentos porque hemos ayudado a los empresarios argentinos e inclusive españoles, porque tenemos también Telecom, ¿no? ¿No? 30 y pico, son italianos. Mira que yo no sé en otro país si pasan estas cosas, pero bueno. 300, y en dólares, para los que les gustan los dólares, hemos crecido un 70%, esto es de 28.440 millones de dólares a 48.400. Ahora vamos a una cosa muy importante. La anterior. Por favor, miren ustedes, en este tiempo que ha pasado, hemos ahorrado de pagar comisiones a los ejecutivos de las AFJP por casi 35.000 millones de pesos. El valor de toda la asignación universal, de todas las asignaciones familiares del año 2013. Miren ustedes. Cifras. Y también destruir el último mito, el que algunos critican y dicen, jubilaron a gente que no tenía aportes y entonces hubiera sido mejor seguir con los que estaban aportes. Bueno, vamos al último cuadro, por favor. Teníamos en el año 2003 4.789.240 jubilados y pensionados. ¿Se acuerdan del cuadro donde dije que todo se conforma con los aportes? Bueno, hoy tenemos 9.517.887 aportantes. Esto significa los millones de puestos de trabajo que se han creado en la República Argentina, pero también significa los más de 3 millones de hombres y mujeres que se incorporaron por las moratorias previsionales y que aportan a ese fondo del ANSES, creando el círculo virtuoso de poder contar con el aporte para seguir financiando, porque cuanto más aportes tengas, más podés financiar. Es simplemente de pura lógica, aunque en la Argentina muchas veces la lógica y lo obvio sean dos bienes sumamente escasos. Deberían cotizar en bolsa y yo creo que el que se dedique a tener una compañía de lógica y obviedades se llenaría de plata en la República Argentina. Quiero finalmente también, porque siempre se produce luego de aumentos salariales o aumentos a las asignaciones, y acá me quiero dirigir al sector empresario fundamentalmente, se producen deslizamientos. ¿Vieron que les molestan que uno diga aumento de precios, que los empresarios aumentan los precios? Bueno, vamos a utilizar un término para que no hiera los oídos ni la susceptibilidad de nadie. Se deslizan. Eso es lo que dicen algunos economistas, utilizan ese término. Se deslizan, es como si los precios fueran en esquíes y no los pusiera por orden del dueño del supermercado el pibe que anda con la marcadora poniéndolo permanentemente. Que realmente contribuyamos en este momento, porque cuando uno ve los datos de la capacidad instalada que se está utilizando en la República Argentina por parte de todos los bloques industriales, tenemos muy claramente que hay capacidad ociosa. Y hay una regla en la economía capitalista que dice que cuando uno no tiene inversión, cuando aumenta la demanda por mayor cantidad de bienes, si no tiene la capacidad para producirlos, aumentan los precios. Bueno, yo quiero informarles a todos los argentinos que hoy
la capacidad instalada, usada de la República Argentina, de nuestras industrias, es de apenas el 67,2. Quiere decir que todas las industrias están, y sobre todo la de alimentos, que es la que no requiere de ningún insumo importado porque tenemos la inmensa suerte de ser un país productor de alimentos, que no requiere fundamentalmente de mayores inversiones, sino de mayor inteligencia. Si uno ve la capacidad instalada en el primer trimestre del año 2013 era del 66,2 y ahora estamos en el 65,8, prácticamente el mismo uso de capacidad instalada. Estoy hablando de productos, alimentos y bebidas, que es donde más impacta, obviamente, porque son fundamentalmente donde la mayoría de los sectores populares dedican todos sus ingresos. Esto también tiene que ver con otro dato que se publicó el día viernes a través del INDEC y que es la nueva distribución funcional del ingreso en la República Argentina, donde se ha alcanzado el 51,4 en la distribución del ingreso. Por primera vez, y puede haber discusiones si es 51,4, si es 50 o si es 49,5, pero que hoy estamos prácticamente en el 50-50 entre trabajadores y el sector del capital, creo que es algo que nadie puede negar en la República Argentina. Esto crea tensiones, porque tenemos que abordar los problemas en su exacta dimensión y con el correcto lenguaje. Esto crea tensiones por la apropiación del excedente económico. Ya veo que me van a tachar después de decir esto de algunista o de alguna cosa media extraña, pero esto es natural y siempre fue así. Pero yo creo que lo que tienen que entender fundamentalmente los sectores que han progresado tanto durante la última década merced a esta expansión del consumo, a esta generación de manos de trabajo, a estas políticas públicas incentivando la producción, incentivando la industria, reindustrializando el país, que tenemos que entender que tenemos que desarrollarnos y seguir sosteniendo este modelo. Alguien me decía que en la redistribución del ingreso es en el único lugar donde no funciona la ley de gravedad. ¿Cómo es esto? Y es muy simple. En los años 90 nos dijeron que existía la teoría del derrame, ¿no? O sea, que había que crecer primero y que cuando uno crecía, entonces empezaba a derramar para abajo. Se puso mucha plata arriba, se quedó arriba, desafió la ley de gravedad y no cayó para abajo. Al contrario, se cayeron millones de puestos de trabajo. Pero a la inversa tampoco se aplica la ley de gravedad, porque en definitiva lo que se pone abajo teóricamente tampoco podría subir, o sea, si está tirado en el suelo, salvo que levite, no puede subir. Y sin embargo, en nuestro modelo hemos desafiado a esa ley de gravedad y hemos demostrado que poniendo dinero abajo, poniendo dinero a los humildes, mejorando los salarios de los trabajadores, mejorando la participación en el ingreso, finalmente termina subiendo para arriba, Y termina... ¿Por qué termina subiendo para arriba? Termina subiendo para arriba porque ese argentino, esa argentina que cobra la asignación universal por hijo, va al almacén del barrio a comprar los alimentos o zapatillas a sus hijos en un comercio minorista. Ese minorista le compra al mayorista. El mayorista va al hiper o a la fábrica y compra. O sea, cuando uno pone abajo, sube. Violamos la ley de gravedad. Y así se puede decir absolutamente en todos los campos. Entonces creo que esto es una cosa que tienen que entenderla aquellos que fueron los grandes teóricos de la teoría del derrame. Créanme que muchas veces y muchas medidas que hemos tomado, además de hacerlo por las convicciones más profundas, que
tenemos desde muy jóvenes, lo hacemos además porque creemos en esa teoría económica que mejorando la calidad de vida de los que menos tienen y de los trabajadores, estamos mejorando la calidad de una nación, de sus industriales, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus profesionales. También es la madre que por la asignación universal por embarazo fue a hacerse más controles y si tenía algún problema compró remedios y si no los podía comprar ellos, se los comprábamos nosotros a los laboratorios. Fuimos nosotros también los que llevamos de 6 vacunas que había a 16 vacunas y le pagamos fortunas a los laboratorios también para que vacunen, para tener vacunas para los argentinos. Como verán entonces, cuando hay un Estado que se preocupa por el conjunto del pueblo, pero sobre todo aquellos que no han logrado tener lo que otros tuvieron la suerte de tener o de heredar, bueno, entonces violamos la ley de gravedad y todo vuelve a subir. Por favor, nadie vuelva a creer que con la ley de gravedad arriba van a caer las cosas para abajo, porque no caen para nada. Entonces, perdónenme la pasión, ya saben que soy muy pasional, yo creo mucho en mis convicciones. El otro día cuando estábamos celebrando allí en la intersección para finalizar en la avenida 9 de Julio, me acuerdo, después decía, yo pensaba, ¿no? Lo nombré a Monseñor Helder Cámara. Y lo nombré como que, qué sé yo, como quien nombra a Palito Ortega, dando por entendido que todo el mundo iba a saber de quién estaba hablando. Y después digo, pero Cristina, me puse a pensar, ¿no? Cuando llegué, vos dijiste Helder Cámara y estoy seguro que algunos te habrán entendido, seguramente lo más viejo como yo, pero medio de gente que estaba ahí, ¿de quién está hablando? Helder Cámara. Quiero finalizar con algo que decía Helder Cámara y explicarle a todos los argentinos quién fue ese Helder Cámara que mencioné el otro día en la intersección de la 9 de Julio y Juncal. Helder Cámara fue un obispo brasilero que, como tantos otros obispos latinoamericanos, abrazó la doctrina de los curas del tercer mundo y que era uno de los teólogos más brillantes de ese grupo, un obispo brasileño. Creo que después llegó, arzobispo, también Helder Cámara. Y él decía algo, cuando ayudo a los pobres me dicen que soy caritativo y cuando explico por qué soy pobre me tratan de comunista. Entonces, esto decía Helder Cámara y yo quiero hacer un homenaje a todos los argentinos, a todas las argentinas que en sus diversas profesiones, vocaciones, ponen lo mejor de sí para tener una Argentina que sea más vivible, en la que podamos compartir las cosas y en la que fundamentalmente nos ocupemos en serio, pero en serio, de los que menos tienen. Y es imposible ocuparse de los que menos tienen y solucionar los problemas de los que menos tienen si no se tocan algunos intereses. Y no significa quitarle nada a nadie ni despojar a nadie de nada. Simplemente hacer una redistribución más justa de las cosas que tenemos. Por lo menos así lo creo yo, no solamente por mi militancia, sino también por convicciones muy profundas. De esto se trata y hoy hemos hecho esta contribución en nombre de todos los argentinos, porque es bueno saberlo. Estos son recursos de todos los argentinos y es bueno que sepamos cómo se utilizan para que nadie los engañe, nadie los mienta, ni nadie los ponga en contra de otros argentinos. A los jubilados, en contra de los que tienen asignación universal por hijo, o a los que tienen asignación universal por hijo, en contra de los que tienen más plata, porque de esto se trata. Se trata de no poner a nadie en contra de nadie, sino seguir por lo menos tirando la mayor parte de la población posible del carro para el mismo lado en beneficio de todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.
Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí el LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.